A esta hora vamos a darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado aquí en el informativo de Nacional y hablamos del señor Gabriel Amaro. Él es director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú. Señor Amaro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenido al informativo de Nacional. Buenos días, Michelle. Buenos días, Diana. Muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerlo en Radio Nacional el día de hoy porque se están advirtiendo del riesgo de que ciertos alimentos se puedan malograr o que puedan encarecer en los mercados producto de las últimas protestas que se han originado en nuestro país. Sí, efectivamente. O sea, cuando vándalos que cometen delito tomando una carretera, bloquea una carretera como la de Ica o en el norte o en cualquier parte del país, al primer sector que dañan económico, al primer sector económico es el agrario. El sector agrario está en todas las regiones del país y afectan a los miles de pequeños agricultores que preparan su cosecha durante todo un año para llevarla a los mercados locales y evidentemente a la agroexportación y a la agroindustria también haciéndole un daño tremendo a todo el país, ¿no? Cuando uno bloquea una carretera, como por ejemplo la de Ica, que ha pasado en estos días, cerca de 5 días, lo que ha hecho es bloquear toda la parte sur, no solamente Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, parte de la sierra también, que no han podido llevar sus alimentos hacia los mercados principales del país, ¿no? No solamente ellos abastecen a sus propias regiones, sino a otras regiones también. Entonces, ¿qué sucede? Entra menos alimento al mercado y sube el precio. Aparte de que ellos pierden todo su trabajo de un año, ¿no? En la reciente paralización de diciembre, el 90% de toda la producción de la pequeña agricultura que estuvo parada por los bloqueos de carreteras en varias regiones del país se perdió. Ese fue el resultado y todos los consumidores nos afectamos. En cuanto al valor económico, ¿qué significa para que la población, los oyentes tengan, digamos, cuantificado más o menos las pérdidas, ¿no? Económicas, este tipo de paralizaciones y que no solamente afecta a los mercados locales, sino también al sector exportador? Miran, estos 5 días de paralización de la carretera en Ica en 4 puntos, que ya se ha hecho una costumbre, una mala costumbre, que el gobierno debe prever para que no vuelva a suceder, se han perdido de agroexportación entre 80 y 100 millones de dólares. Ha afectado en Ica solamente entre 70.000 y 80.000 trabajadores y sumando otros trabajadores de la industria en las regiones del sur, cerca de 100.000 trabajadores. Más o menos entre 180.000 y 200.000 trabajadores indirectos, imagínate. O sea, mira la cantidad de miles de personas que se perjudican y no reciben sueldo en esos días porque no hay trabajo. Amenazan a las empresas, amenazan a los buses, amenazan a los trabajadores. Hemos visto en pantalla, en los videos que han ido publicándose en las redes sociales, cómo amenazaban a las personas y a los ciudadanos para que no transiten, para que no vayan a trabajar, cómo han incendiado propiedad pública y privada que no tiene nada que ver con una manifestación pacífica. O sea, esto los peruanos no lo podemos permitir, nos está haciendo un daño tremendo. Una situación realmente triste y lamentable que se suma al cobro de cupos muchas veces. Claro, están extorsionando a los transportistas, a los empresarios, con diversos montos para dejarlos pasar o dejarlos ir a su labor. Mira, en el caso de la agricultura es más grave aún que otro sector económico. Ponía un paralelo el otro día con la minería. Cuando cierran una carretera en una zona minera, la mina cierra evidentemente, se pierden trabajos, divisas, ingresos económicos para el país, pero el mineral no se malogra. En el caso de la agricultura de todo tamaño, la pequeña, la mediana y la gran agricultura, cuando uno para una carretera no solamente se malogra ese producto que tardó un año en prepararse, con toda la inversión que implica, sino que además corre riesgo el activo. El activo son las plantas, que todos los días tienen que tratarse, ya sea regarse, podarse o prepararse para evitar plagas. Entonces, si no hay trabajadores, si no hay agricultores en sus zonas de cultivos, uno corre el riesgo de perder su activo. Y con eso están matando a la agricultura, a la agroexportación y a la agroindustria peruana.
¿Cuál es el daño adicional que se ha hecho? Mira, la agroexportación peruana llega a más de 150 países del mundo. Y somos considerados en el mundo un país seguro, proveedor seguro de alimentos. ¿Qué significa eso? Que cuando el Perú dice yo te llevo el producto agrario tal día, tal hora en el almacén, en cualquier parte del mundo, ahí está. Cuando hay un bloqueo de carretera, nos impiden llevar los productos agrarios al mundo. Y nos están considerando ya como un proveedor inseguro. ¿Qué hacen los mercados que tienen que seguir vendiendo en el mundo? Simplemente buscan otros proveedores en otros países. ¿A quiénes beneficiamos? A países vecinos, amigos como Chile, Argentina, Colombia, o más lejanos, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica. Imagínate el tremendo daño que están haciéndole al Perú. Y vamos cerrando, Michael, esos mercados que tanto nos ha costado pues llegar a ellos, ¿no? Y las expectativas de seguir incrementando las posibilidades de mayores ingresos económicos. Así es, mira, el Perú es considerado hoy en día en el ranking, está en el puesto 11º en el mundo. Mira la importancia que tiene el Perú, o sea, de los países más importantes abastecedores de frutas y hortalizas en el mundo. Tenemos varios productos que estamos en primer lugar, ¿no? El espárrago, la uva de mesa, en segundo estamos pues la palta Hass, el espárrago y otros productos que están en el top 10 del mundo. Imagínate el tremendo daño. Ahora, construir esa reputación al Perú le ha costado 20 años. Destruirla bastan unos días. ¿Qué es lo que está pasando en el Perú? Por eso necesitamos que el gobierno, que es de transición, trabaje con el sector privado, mejore la regulación. Tenemos una serie de propuestas como AGAP para mejorar la regulación de toda la cadena productiva agraria, actúe rápido, pero además se haga un tremendo esfuerzo para recuperar esa imagen en el mundo. Lo que le está sucediendo hoy día al Perú en turismo, que hemos visto el desastre, la desgracia que nos está pasando, ¿no? Está pasando igual en la agricultura de exportación. Y el daño es a todos los peruanos, no son solo a los empresarios que pierdan su inversión, es a todos los peruanos. ¿Por qué? Porque sube la inflación, faltan empleos, se precariza el empleo. Hoy en día el sector agrario es el primer empleador del Perú. Mira el tremendo daño que nos están haciendo por un tema político, ideológico. Entonces creo que los 33 millones de peruanos que queremos vivir en paz, queremos trabajar y tener oportunidades en nuestro país. Y se debe nos están atacando la patria. Claro, y se debe entender, señor Amaro, que finalmente quien asume esos costos sociales también es el ama de casa, o quienes van a los mercados y ven el incremento de los productos a diario. ¿Qué es lo que están solicitando ustedes, señor Amaro? Bueno, lo primero es, como siempre, paz social, ¿no? Que los que están azuzando a la violencia, los que están provocando ese ataque a las entidades públicas y privadas y están provocando muertes, paren ya. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen un rol constitucional. Estamos en periodo de emergencia. Todos debemos respetar a nuestras instituciones. Las manifestaciones son lícitas cuando son pacíficas, cuando no se bloquean carreteras, cuando no se incendian lugares públicos o privados. Basta ya de tanta sangre en el Perú. Estamos pidiéndole al gobierno que mantenga despejadas las carreteras. Mira, hoy en día ya se despejaron las de Ica, por ejemplo, pero tenemos todavía 2 tramos en carreteras de Ica, en el Alto y en La Joya, que están bloqueadas, afectando a la economía del pequeño agricultor y de la empresa agroexportadora y agroindustrial. Las empresas ahorita están amenazadas y las regiones con nuevos paros en diferentes zonas. Entonces el gobierno tiene que mantener las vías abiertas. Es la mejor manera de que el país y el ama de casa y los trabajadores puedan seguir haciendo su vida normal. Los peruanos queremos vivir en paz y trabajar. Ese es el objetivo de los 33 millones de peruanos. Y basta ya de los políticos que están azuzando, que no quieren ver toda la realidad. Aquí lo que está pasando es un ataque contra el país, ¿no? Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen que tener todas las previsiones para evitar muertes, efectivamente, y el gobierno de turno. Pero todos los peruanos queremos vivir en paz. Creo que ese es el llamado que tenemos que hacer hoy en día. No más muertes,
no más manifestaciones violentas, diálogo, y queremos trabajar y generar un país con bienestar. No colocarse en riesgo la seguridad alimentaria que también tanto necesita hoy en día nuestro país, más aún porque estamos saliendo de un proceso de pandemia donde se ha visto los niveles bajos de ingresos de las canastas familiar. No podemos seguir impactando con los bolsillos de miles de peruanos, de las señoras, de los señores que se dedican a llevar un pan diario a las familias peruanas. El sector agrario está atravesando sin duda una situación bastante crítica. ¿Qué le parece a usted esta situación, estas medidas iniciadas por el gobierno central? Mire, es un inicio, pero falta mucho por hacer. Y tenemos que actuar rápido. El gobierno está pidiendo ahora facultades, ¿no? Y esas facultades es para que pueda legislar y generar un clima de confianza nuevamente para que venga inversión. Sin inversión no hay empleo. Hay que ponernos eso bien claro en la cabeza. Cuando hay disturbios, cuando hay manifestaciones de este tipo, cuando hay muertes, se ahuyenta la inversión y se pierden empleos. Hoy más que nunca el mundo está atravesando un momento muy difícil, no solamente el Perú, pero el Perú agrava esta situación con los problemas internos. Entonces, el gobierno ha dado un buen paso respecto a esas medidas y ese pedido de facultades que hay que apoyar. El gobierno, el Congreso tiene que actuar rápido y darle las facultades que está pidiendo. Pero eso sí, el Ejecutivo tiene que emitir las normas ya. Tiene que trabajar con el sector privado, que es el que trae el empleo. Nosotros tenemos una mesa agroindustrial agroexportadora en el Ministerio de Economía que se abrió cuando estuvo el ministro Kurt Burneo, que fue una de las cosas muy buenas que hizo el ministro Burneo y el Ministerio de Economía. Reactivémosla y tenemos que emitir las normas que requiere el sector agrario de manera urgente. No tenemos tiempo que perder. Perdóneme, ha presentado varias propuestas. Perfecto. ¿Ya? Y hagamos la realidad. Estamos a disposición para sacar al país adelante. ¿Han sido invitados quizás a estas mesas de trabajo considerando estas medidas legislativas que se buscan? Mira, aún no, porque esto recién se ha presentado en el Congreso, pero ya hemos tenido reuniones con varios ministros, con la ministra de Agricultura, con el ministro de Economía, de Comercio Exterior. Han escuchado un poco las propuestas que tenemos otras reuniones pendientes y ellos están apoyando totalmente al sector y quieren sacarlo adelante. Entonces, lo que le pedimos es celeridad. Nosotros estamos a disposición, trabajando 24 horas, los 7 días de la semana, por nuestro país, por nuestro sector agrario, y no solamente el sector empresarial, digamos, consolidado y moderno, sino también la pequeña agricultura está en esa mesa de trabajo. Y todos estamos a disposición para sacar a nuestro país y al sector agrario adelante. Nos interesa conocer cuáles son las propuestas que AGAP viene presentando. Tenemos propuestas de todo tipo, ¿no? Para mejorar la regulación en materia ambiental, en materia tributaria, en materia de asociatividad, en materia de viveros, por ejemplo, para el desarrollo de la industria, en materia de agroquímicos. Tenemos una serie de las de mayor prioridad en estos momentos frente al escenario que estamos viviendo. Bueno, tienen que ver con lo que ya mencioné inicialmente. Hay propuestas, por ejemplo, para regular mejor el seguro complementario de trabajo riesgo, por ejemplo, que es un tema que ayuda al trabajo riesgo del sector agrario y clarifica ya las condiciones por las cuales se tienen que dar, por ejemplo, ¿no? Hay otras que tienen que ver con la importación de agroquímicos que son fundamentales para el sector agrario, que hasta ahora no sale. Ya la norma la tenemos propuesta, está muy bien detallada, cuida, por ejemplo, las recomendaciones del Tribunal Constitucional, pero todavía no se han aprobado. Hay otras normas que mejoran la performance del reglamento de gestión ambiental, porque acá quiero decirte algo, están tratando a la agricultura, que es un sector amigable con el medio ambiente, peor de como se trata a la minería. Eso es clarísimo. Entonces hay que arreglar la regulación para provocar que toda la agricultura sea formal y que se inserte la pequeña agricultura a la modernidad. Si nosotros seguimos atosigando, enredando la regulación, generando riesgos y sobrecostos a través de la regulación, y esto tiene que ver con el Ejecutivo, pero mucho con el Congreso,
lo único que vamos a hacer es desaparecer la formalidad en la agricultura. Entonces el trabajo tiene que ser en conjunto con el sector privado, que es el que trae inversión formal y trabajo formal, con las autoridades, con el Congreso y con el Ejecutivo. Claro que sí. ¿Qué niveles de formalidad existen actualmente y qué llamado se le puede hacer en este caso al titular del sector, ¿no? Yo saqué un artículo del 2019 que me pidieron el año pasado el CADEN justamente actualizarlo, que hablaba de institucionalidad. Uh-huh. Y ahí ponía unos ejemplos. En 2019 el grado, más o menos, te voy a dar los datos, ¿ya?, de informalidad en el Perú era más o menos 70%. Del 2019 al 2022 el grado de informalidad en el Perú es cerca del 80%. ¿Eso qué significa? Que estamos camino a ser un país insostenible. Lo que estamos viendo en las manifestaciones cruentas es parte de eso. En vez de generar una política pública saludable, en donde las personas quieran ser formales, estamos haciendo todo lo contrario. Es una tarea de todos, de prioridad nacional. Si nosotros no recuperamos la competitividad para hacer industria, empresa formal, atraer inversión, hemos perdido la batalla. Nosotros podemos recuperarnos. Esos 10 puntos que hemos perdido como país se deben mucho a las políticas demagógicas y populistas generadas en los últimos años. Mira, te voy a dar un ejemplo como muestra. En los últimos 6 años hemos tenido 6 presidentes de la República. En los últimos 18 meses de gobierno, en el último gobierno, que ya terminó felizmente para el país, hemos tenido 7 ministros de Agricultura. De esa manera se pierde institucionalidad, perdemos la oportunidad de recuperar la competitividad y el desarrollo del país. Claro, y hay temas Esto se puede mejorar. Que todavía no se atienden, señor Amaro. Hay temas todavía que van quedando encarpetados y finalmente no se resuelven, como por ejemplo es lo último que sucedió en diciembre durante 11 días de protesta, que además perjudicó mucho al sector agricultor, y eso no se debe volver a repetir en nuestro país. Sí, mira, cuando uno genera políticas públicas adversas a la formalidad y adversas a la inversión, lo único que genera es que al haber más informalidad, los trabajadores, por ejemplo, salgan a protestar. ¿Por qué? Porque evidentemente ven precarizado su empleo, ¿no? Y sus derechos también, ¿no? Y sus derechos, completamente. Nosotros somos un gremio de empresas formales, que buscamos el mejor clima de negocios y el desarrollo, pero con impacto económico social en el Perú. Uh-huh. O sea, nosotros no buscamos solamente el crecimiento económico. Ya tenemos diálogo con los sindicatos, una mesa de trabajo, trabajamos con el sector público en diferentes espacios de diálogo y de trabajo técnico. Necesitamos trabajar más en conjunto por el país. Y el sector agrario es el sector más grande, económico más grande que tiene el Perú. Pues hagamos de este sector agrario que sea 100% formal y que los pequeños agricultores se inserten a la modernidad. Uh-huh. Hay mucha pobreza en el sector agrario. Está en las zonas rurales, en las más necesitadas. Uh-huh. Pedimos que trabajen con nosotros. Vamos a sacar adelante al sector agrario de nuestro país, pero por favor hay que trabajar con celeridad. Claro que sí. En el Congreso y en el Ejecutivo. De todas maneras, muchísimas gracias al señor Gabriel Amaro, director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, AGAP, por acompañarnos en esta edición del informativo, en esta primera edición. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Perfecto, muchísimas gracias. Son las 7 de la mañana con 26 minutos. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Nacional, nace